Cuando la policía entró en la casa, no buscaban a un asesino, buscaban a un bebé que había desaparecido sin dejar rastro. Pero lo que encontraron dentro no tenía sentido. El ambiente era extraño, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. No había ruido, no había movimiento, solo una sensación, difícil de explicar. En el suelo había una mujer, inmóvil, sin vida. Su cuerpo estaba frío. Tenía 23 años y estaba embarazada de 8 meses. Le quedaba muy poco tiempo para dar a luz, muy poco, pero el bebé ya no estaba y esa ausencia lo cambiaba todo. No había señales de entrada forzada. La puerta no estaba rota. Las ventanas seguían intactas. No había signos claros de lucha. No había nada que indicara que alguien hubiera entrado a la fuerza. Y sin embargo, alguien había estado allí. Alguien había entrado. Había matado. Y después, había hecho algo aún más perturbador. Se había llevado al bebé. Un bebé que aún no había nacido. Un bebé que, en teoría, no podía simplemente desaparecer. Y lo más inquietante de todo es que quien lo hizo no era un desconocido. Diciembre de 2004. Missouri, Estados Unidos. Un lugar tranquilo. De esos donde la rutina lo es todo. Donde los días se parecen unos a otros. Donde nada cambia demasiado. Donde nadie espera a que ocurra algo así. Calles ordenadas, casas similares, vecinos que se cruzan sin pensar demasiado. Un entorno donde todo parece seguro, predecible, normal. En una de esas casas vivía Bobby Joe Stinnett. Tenía 23 años, estaba casada y estaba esperando su primer hijo. Su embarazo estaba en una fase avanzada, 8 meses. El momento estaba cerca, muy cerca. Todo en su vida giraba alrededor de esa espera. La preparación, los planes, los pequeños detalles. Su día a día era sencillo. Pasaba mucho tiempo en casa. Criaba perros. Hablaba con otras personas que compartían ese mismo interés. Intercambiaba información, consejos, experiencias. No había nada extraño en su rutina, nada que llamara la atención, nada que indicara que estuviera en peligro. Pero a veces, el peligro no llega con señales evidentes, no se anuncia, no se muestra. A veces, se acerca poco a poco, en silencio, sin que nadie lo note. Y en este caso, comenzó en el lugar más inesperado. Internet. Bobby Joe utilizaba Internet como lo hacía mucha gente en aquella época. Para hablar, para conectar, para compartir. Foros, chats, conversaciones que empezaban sin importancia y que muchas veces terminaban igual, pero no siempre. Entre todas esas conversaciones hubo una que fue distinta, no desde el principio, no de forma evidente, pero sí lo suficiente. Era una mujer. Su forma de hablar era normal, amable, cercana, no destacaba, no llamaba la atención, era exactamente el tipo de persona en la que no pensarías dos veces. Su nombre era Lisa, Lisa Montgomery. Al principio todo fue completamente normal. Hablaron sobre perros, sobre detalles cotidianos, sobre cosas simples, nada fuera de lo común, nada sospechoso, pero poco a poco la conversación cambió. No de forma brusca, no de forma evidente, de forma natural, casi imperceptible. Empezaron a hablar de algo más personal, algo que las unía, el embarazo. Las dos, aparentemente, estaban embarazadas, y ese detalle lo cambió todo, porque cuando dos personas comparten algo así, la conexión es inmediata. Las conversaciones se volvieron más largas, más frecuentes, más cercanas. Había confianza, había comodidad, había una sensación de normalidad. Y eso es lo que lo hacía peligroso. Porque mientras Bobby Joe hablaba con naturalidad,
sin sospechar absolutamente nada. La otra persona no estaba siendo sincera. Lisa Montgomery no estaba embarazada. Y esa mentira no era nueva, no era algo que hubiera dicho una vez. Era algo que llevaba tiempo construyendo, una historia repetida tantas veces que ya parecía real. Se lo había dicho a su marido, a personas cercanas, a su entorno. Había creado una versión de su vida en la que estaba esperando un hijo, pero ese hijo no existía y mantener una mentira así no es fácil porque llega un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes. Un momento en el que necesitas algo más, algo tangible, algo real. Y Lisa había llegado exactamente a ese punto, un punto sin salida, un punto en el que la mentira ya no podía sostenerse sola y necesitaba convertirse en realidad. Hay mentiras que se dicen una vez y desaparecen, se olvidan, se diluyen, nunca llegan a tener consecuencias reales. Pero hay otras que no desaparecen, que se repiten, que se mantienen y que con el tiempo empiezan a crecer. La mentira de Lisa Montgomery no era una mentira cualquiera, no era algo puntual, no era algo que pudiera corregirse con una explicación. Era algo que había construido poco a poco, día tras día, palabra tras palabra, primero como una posibilidad, luego como una afirmación y finalmente como una realidad que ya no podía cuestionarse. Había dicho que estaba embarazada y lo había sostenido, lo había repetido, lo había defendido ante su marido, ante personas cercanas, ante su entorno, y cuanto más lo hacía, más difícil era detenerse, porque hay un punto en el que reconocer la verdad ya no es una opción. Y cuando alguien llega a ese punto, no busca salir de la mentira, busca sostenerla, a cualquier precio. Lisa pasaba mucho tiempo sola, tiempo suficiente para pensar, para darle vueltas a todo, a lo que había dicho, a lo que había construido, a lo que se esperaba de ella, porque un embarazo no puede fingirse indefinidamente, no se puede mantener para siempre. Hay fechas, hay momentos, hay expectativas y tarde o temprano alguien pregunta, alguien quiere ver, alguien quiere comprobar, y cuando ese momento llegara, todo lo que había construido se vendría abajo, a menos que hiciera algo antes. Ese es el momento en el que todo cambia, no cuando alguien miente, sino cuando decide hasta dónde está dispuesto a llegar para sostener esa mentira. Porque a partir de ahí, la lógica desaparece y las decisiones empiezan a moverse en otra dirección. Lisa dejó de pensar en la mentira y empezó a pensar en la solución, no en cómo explicarla, no en cómo justificarla, sino en cómo hacerla real. Y cuando ese pensamiento aparece, todo lo demás deja de importar. Internet dejó de ser una distracción, se convirtió en una herramienta, un espacio donde podía observar sin ser vista, donde podía buscar sin levantar sospechas, donde podía encontrar exactamente lo que necesitaba. No fue una búsqueda impulsiva, no fue algo aleatorio, fue metódico, frío, calculado. Lisa leía, observaba, comparaba, buscaba perfiles, detalles, situaciones, mujeres embarazadas, pero no cualquier mujer, alguien accesible, alguien cercana, alguien que no sospechara. Y cuando encontró a Bobby Joe, no fue casualidad, fue una elección. Encajaba en todo, embarazada, visible, con una vida que se podía observar, y lo más importante, confiada. Desde el principio, Bobby Joe no vio una amenaza, vio a alguien similar, alguien con quien compartir, alguien con quien hablar, alguien con quien sentirse cómoda. Y eso era exactamente lo que Lisa necesitaba, porque la confianza no se fuerza, se construye, y una vez que está ahí,
lo cambia todo. Las conversaciones continuaron, pero ya no eran lo mismo. Aunque desde fuera lo parecieran, porque mientras una hablaba con naturalidad, la otra escuchaba con intención. Cada palabra era información, cada detalle, una pieza más. ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su casa? ¿Qué hacía en su día a día? ¿Cuándo estaba sola? Todo iba encajando, todo iba formando una imagen completa. Y cuanto más completa era esa imagen, más claro se volvía el plan. Porque en ese punto ya no había duda, no había alternativa, solo había una dirección. Y todo apuntaba hacia ella. La mentira ya no podía mantenerse sola. Y Lisa había decidido cómo sostenerla, haciéndola real, a cualquier precio. Hay un momento en el que una idea deja de ser solo un pensamiento, un momento en el que algo cambia, deja de ser algo que pasa por la mente y se convierte en algo que empieza a tomar forma. Ese momento no es visible, no se puede señalar, no hay una palabra concreta, no hay un gesto, sucede en silencio, y cuando sucede, ya no hay vuelta atrás. Para Lisa Montgomery, ese momento había llegado mucho antes de aquel día. No fue cuando habló con Bobby Joe, no fue cuando propuso verse, fue antes, cuando entendió que la mentira ya no podía sostenerse, cuando asumió que no había forma de seguir adelante sin hacer algo más. Y a partir de ese instante, todo cambió. Dejó de preguntarse si debía hacerlo. El sí desapareció. Y en su lugar solo quedó el cómo. Cómo hacerlo, cómo organizarlo, cómo asegurarse de que funcionara. Y eso es lo que convierte una idea en algo peligroso, porque cuando alguien deja de cuestionarse y empieza a planificar, el riesgo deja de ser una posibilidad, se convierte en una certeza. Lisa empezó a ordenar todo en su mente, no como una historia, como una secuencia. Pasos. Primero, el contacto, luego la confianza, después el encuentro y finalmente el resultado. No había lugar para el error, no podía haber dudas, todo tenía que encajar, todo tenía que parecer normal, y eso era precisamente lo más inquietante. Que no parecía un crimen, parecía una visita. Las conversaciones continuaban, pero ahora cada palabra tenía un propósito, cada mensaje acercaba el momento. Lisa empezó a dirigir la conversación de forma sutil, sin presionar, sin levantar sospechas, introduciendo ideas, planteando opciones, hasta que finalmente propuso verse, no como algo extraño, como algo natural, algo que, después de tanto hablar, parecía lógico. Dijo que quería ver los cachorros, nada más. Una excusa sencilla, creíble, cotidiana, y Bobby Joe aceptó, porque no había motivo para rechazarlo, no había señales de peligro, no había nada que indicara lo que realmente estaba ocurriendo. El día quedó fijado. 16 de diciembre de 2004, un día cualquiera, sin nada especial, sin nada que lo diferenciara de los demás, pero ya estaba marcado, porque mientras para una persona era una visita, para la otra era el final de todo. Los días previos pasaron en silencio. Externamente todo parecía igual, pero internamente todo estaba en movimiento. Lisa continuaba con su rutina. Hablaba con normalidad. Se comportaba como siempre, pero su mente ya no estaba en el presente. Estaba en ese día, en ese momento, en lo que iba a ocurrir. No hay forma de saber exactamente qué pensaba, pero sí hay algo claro. No había dudas, no había arrepentimiento, porque si los hubiera habido, se habría detenido. Y no lo hizo. El día llegó, sin ruido, sin aviso, como llegan todos los días, pero ese día no era uno más. Lisa salió de su casa. El ambiente era el mismo.
Nada había cambiado, pero para ella todo era distinto, porque sabía lo que iba a hacer y aún así continuó. Entró en el coche, cerró la puerta, el sonido fue seco, definitivo, arrancó y comenzó a conducir, kilómetro tras kilómetro. El paisaje pasaba, las casas, las carreteras, todo seguía igual, pero cada metro la acercaba a algo irreversible. Hay un momento, durante ese trayecto, en el que todavía es posible detenerse, dar la vuelta, marcharse, dejarlo todo atrás. Pero ese momento no ocurrió. O si ocurrió, no fue suficiente. Porque Lisa no se detuvo, no dudó, no cambió de dirección, siguió adelante, como si todo estuviera decidido, como si no hubiera otra opción. Finalmente llegó. La casa de Bobby Joe estaba allí, igual que siempre, tranquila, silenciosa, sin ninguna señal de lo que estaba a punto de ocurrir. Dentro, ella esperaba, sin miedo, sin dudas, sin saber que ese momento ya había llegado, y fuera, Lisa ya estaba allí, a solo unos pasos. Ese es el instante más inquietante de toda la historia, no el crimen, no la violencia, ese momento previo, cuando todo parece normal, pero ya es demasiado tarde porque la decisión ya estaba tomada y nada iba a detenerla. El coche se detuvo, el motor dejó de sonar y de repente todo quedó en silencio. Un silencio incómodo, pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Lisa permaneció dentro del coche durante unos segundos, sin moverse, sin hacer nada, mirando hacia la casa. Una casa normal, como cualquier otra. Pero para ella, no era una casa cualquiera, era el final del proceso, el punto donde todo iba a hacerse real. Fuera, no había nada, nadie. La calle seguía tranquila, sin testigos, sin interrupciones. Todo estaba exactamente como necesitaba que estuviera. Lisa abrió la puerta del coche. El sonido fue breve, seco, bajó, y durante un instante se quedó quieta. Ese instante en el que todavía existe la posibilidad de detenerse, de girarse, de volver atrás, de fingir que nada ha pasado, pero no lo hizo. Cerró la puerta y empezó a caminar, paso a paso, sin prisa, sin detenerse. Cada paso la acercaba, cada paso hacía que todo fuera más irreversible. Y aún así, no dudó. Llegó hasta la puerta, se detuvo frente a ella, durante unos segundos, no muchos, pero suficientes. Ese momento en el que todo aún podría detenerse, ese último instante, antes de cruzar el límite. Pero la decisión ya estaba tomada. Levantó la mano y llamó. El sonido resonó en el interior de la casa. Normal, cotidiano, como cualquier otra visita. Dentro, Bobby Joe escuchó. Sabía quién era. No había sorpresa, no había duda. Se acercó a la puerta, sin miedo, sin sospecha, y la abrió. Ese gesto, tan simple, lo cambió todo, porque en ese momento no estaba dejando pasar a una conocida, estaba dejando entrar algo que no iba a poder detener. Los primeros segundos fueron normales. Una mirada, un saludo, un tono cercano. Nada extraño, nada fuera de lugar. Lisa entró, la puerta se cerró, y con ese sonido todo quedó sellado. Durante unos minutos, todo fue exactamente lo que parecía. Una visita, una conversación, nada más. Hablaron, se movieron por la casa, compartieron ese espacio como si todo fuera normal, pero no lo era, porque mientras una persona estaba tranquila, la otra ya había decidido lo que iba a hacer. No hay un momento claro, no hay un segundo exacto, pero ocurre ese instante en el que algo cambia, en el que todo se rompe, y cuando ocurre, es inmediato. Lisa atacó, sin aviso,
sin palabras, sin dar tiempo a reaccionar. Fue rápido, directo. Bobby Joe no lo esperaba, no tuvo tiempo de entender. Intentó resistirse, pero no estaba preparada. No sabía contra qué estaba luchando. Lisa la sujetó, la inmovilizó y empezó a apretar. El aire desapareció, la fuerza se fue. La resistencia duró poco, muy poco. El cuerpo dejó de responder y el silencio volvió. Pero ya no era el mismo, ahora era definitivo. En ese momento, todo podría haber terminado, podría haberse ido, podría haber huido, pero no lo hizo porque aquello no era el final, era el objetivo. Lisa se quedó en la casa, en silencio, frente al cuerpo, sin prisa, sin dudas, como si lo siguiente ya estuviera decidido desde hacía tiempo. Tomó un cuchillo y comenzó. Lo que ocurrió después es lo que convierte este caso en algo imposible de olvidar. No fue rápido, no fue impulsivo, fue algo que ya había decidido. Abrió el abdomen, sin precisión, sin técnica, solo con una intención: encontrar al bebé. El proceso fue brutal, difícil, desordenado, pero continuó, porque ya no había vuelta atrás. Finalmente lo consiguió. Sacó al bebé, y en ese instante todo dejó de tener sentido, porque el bebé estaba vivo, y la madre no. Lisa lo sostuvo, lo envolvió, y durante unos segundos todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, como si nada más existiera. Y entonces se marchó, salió de la casa, cerró la puerta y dejó atrás todo lo que había ocurrido, sin mirar atrás, sin detenerse, como si nada. Pero ya no era lo mismo, porque ahora la mentira tenía forma. Un bebé. La puerta se cerró y la casa quedó atrás, en silencio, un silencio que ya no podía romperse, pero fuera todo seguía en movimiento. Lisa caminó hacia el coche, sin prisa, sin mirar atrás, como si todo hubiera terminado, pero no había terminado, porque lo que acababa de hacer no era el final, era solo el comienzo. Se sentó en el coche, colocó al bebé con cuidado, el motor arrancó y con ese sonido la escena quedó definitivamente atrás. La casa, el cuerpo, el silencio, todo empezó a alejarse. La carretera se extendía frente a ella, larga, continua, el paisaje pasaba, pero dentro del coche todo era distinto, porque ahora tenía lo que había ido a buscar: un bebé, la prueba, la confirmación de su mentira. Durante ese trayecto, algo cambió. La historia que había construido durante tanto tiempo por fin parecía real. Ya no eran palabras, ya no eran explicaciones, ahora era visible, tangible, y eso lo cambiaba todo. Horas después llegó a otro estado. Se detuvo y comenzó la siguiente parte, la más arriesgada: convertir la mentira en realidad, delante de otras personas. Lisa no se escondió, no huyó en silencio. Hizo algo mucho más inquietante. Actuó con normalidad. Le dijo a la gente que la rodeaba que había dado a luz, que el bebé era suyo, que todo había salido bien. Y durante un breve momento, todo encajó, porque tenía lo que necesitaba: un bebé en brazos, una imagen, una prueba, algo que hacía que todo lo demás pareciera cierto. Y eso es lo más perturbador, que durante unas horas funcionó. La mentira se sostuvo, se convirtió en realidad. Pero las mentiras construidas así nunca duran demasiado, porque hay algo que no se puede controlar: la realidad. Y mientras ella intentaba mantener su nueva vida, otra historia empezaba a desarrollarse, en silencio, pero con rapidez. La investigación. La casa de Bobby Joe ya no era un hogar, era una escena, un lugar lleno de preguntas. La policía comenzó a analizar todo, cada detalle, cada objeto.
Pero había algo que destacaba sobre todo lo demás: la ausencia. El bebé no estaba, y eso cambiaba completamente el caso. Ya no era solo un asesinato, era algo más, algo que implicaba intención, planificación, algo que no podía ser aleatorio. Los investigadores empezaron a reconstruir los últimos días, las últimas conversaciones, las personas con las que había hablado, y poco a poco todo empezó a encajar. Un nombre, una conversación, una conexión. Lisa. Los registros digitales hablaban por sí solos. Mensajes, contactos, interacciones. Todo llevaba al mismo punto: Lisa Montgomery. El tiempo era clave. Había un bebé, y ese bebé podía seguir con vida. Así que la respuesta tenía que ser rápida, sin errores, sin retrasos, y lo fue. La dirección ya estaba clara. Las pruebas señalaban en una sola dirección, sin dudas, sin margen de error. El tiempo era limitado. Había un bebé. Y ese bebé tenía que aparecer. Los agentes se movieron rápido, muy rápido. No había espacio para esperar. Cada minuto importaba, cada decisión contaba. Llegaron hasta la casa, una casa normal, como cualquier otra, pero esta vez no era una visita, era el final. Llamaron a la puerta. El sonido fue seco, directo, y durante unos segundos no hubo respuesta. Unos segundos que parecieron más largos de lo que eran, hasta que finalmente la puerta se abrió. Lisa estaba allí, frente a ellos, sin mostrar resistencia, sin intentar huir, como si todo fuera normal, pero ya no lo era. Los agentes entraron y comenzaron a buscar, sin perder tiempo, sin margen de error, porque sabían lo que estaban buscando. Y lo encontraron. Allí estaba, el bebé, vivo, en brazos de la persona equivocada. Ese momento lo cambió todo, porque confirmaba algo: que lo que parecía imposible había ocurrido. Lisa no intentó escapar, no negó lo evidente, pero tampoco lo aceptó. Se mantuvo en su historia, en su versión, en su mentira. Dijo que el bebé era suyo, que le pertenecía, que todo lo demás no importaba, pero la realidad ya no podía ocultarse. Las pruebas estaban ahí, claras, directas, y no dejaban lugar a dudas. La detención fue inmediata, sin resistencia, sin lucha, como si todo ya estuviera decidido. El caso no tardó en hacerse público, y cuando lo hizo, sacudió a todo el país, no solo por el crimen, sino por cómo ocurrió, por la frialdad, por la planificación, por el engaño, porque no fue un impulso, no fue un error, fue algo sostenido en el tiempo, construido, preparado. Durante el juicio salieron a la luz todos los detalles, las conversaciones, las mentiras, el plan, todo, y cuanto más se conocía, más difícil era entenderlo, porque no encajaba en una reacción normal, no encajaba en un arrebato, encajaba en algo mucho más inquietante: una decisión mantenida, una idea convertida en acción. Lisa Montgomery fue declarada culpable y condenada. El proceso terminó, pero la historia no, porque hay casos que no se olvidan, no por cómo terminan, sino por cómo empiezan. Años después, en 2021, la sentencia se ejecutó, pero ese no es el verdadero final. El verdadero final está en lo que ocurrió antes, en cómo una mentira creció poco a poco, sin hacer ruido, sin llamar la atención, hasta convertirse en algo que ya no podía detenerse. Porque no fue el crimen lo que empezó esta historia, fue la mentira, una mentira repetida, sostenida, defendida, hasta que dejó de ser suficiente y necesitó hacerse real, a cualquier precio. Y así termina uno de los casos más perturbadores que hemos contado en este canal.
Si te gustan las historias reales, oscuras y contadas sin filtros, este es tu sitio. Esto es Sombra Negra Oscura. Déjame tu like. Suscríbete si quieres más historias como esta. Y te espero en el siguiente vídeo. Buenas noches. Adiós.